de lo que está escrito, pero vamos a recibir el espíritu de ello y no solamente la letra. Quiero buscar otro ejemplo. En el derecho, en la hermenéutica jurídica, hay algo que se conoce como el espíritu de la ley. Y cuando los jueces o los intérpretes jurídicos van y encuentran algo ambiguo, algo que no está claro, entonces van y recorren a otras áreas, otras instancias, y dentro de ello van lo que quedó escrito allá en el Congreso, porque recuérdense que es el Congreso, los diputados quienes sancionan leyes. Entonces, cuando están discutiendo, se menciona allí, se menciona el propósito por el cual fue dictada esa ley, el por qué, qué es el espíritu, qué es lo que a ellos les motivó el escribir eso, cuál es el propósito de esa ley. Y vamos a ver, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 38 y 39. Hagamos una esgrima. Hermano Guerrita tiene ahí unos premios. ¿Viste lo que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te diera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Vuélvele también la otra. ¿Qué significa este pasaje? Cuando nos peguen en una mejilla, es obligación nuestra poner la otra. Primera interpretación. Segunda interpretación, significa que cuando nos den en una mejilla, entonces ponemos la otra, entonces ya estamos libres para poder actuar. Y nos abalanzamos sobre porque como ya cumplimos el texto. ¿Significará eso? La primera es un poquito más cristiana, pero tampoco. Lo que el Señor Jesucristo nos quiso decir, en primer lugar, versículo 38, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esto es lo que se conoce como la ley del talión. Darle al otro justo lo que debía de pagar. Y eso era en algunos aspectos. Pero hay otros aspectos en la ley mosaica en donde robaba, él tenía, y le encontraban lo robado, él tenía que devolver lo robado y pagar aún más. Y eso era justicia. Ni modo que solamente iba a devolver, pero la intencionalidad, ya que estamos sacando ejemplos del derecho, el Código Penal dice, según la intencionalidad de la gente, o sea, según la intencionalidad de él, no iba a quedar impune, y por eso se le aplicaba otra. Pero en otros aspectos, era la ley del talión, el ojo por ojo, y el diente por diente. El derecho moderno, y ya que estamos en derecho, el derecho moderno, fíjense que ellos dicen, la violencia genera más violencia, y si el Estado mata a uno que mató a otra persona, lo que le está diciendo a la sociedad es que se puede matar. Pero ellos están errados por completo, están errados definitivamente. Ellos dicen que el Estado, la pena de muerte no es una pena, y por lo tanto no hay que aplicarla, y usted se da cuenta, por eso está Guatemala como está, y no solamente Guatemala, por eso está nuestra sociedad como está. La Biblia avala la pena de muerte en ciertos aspectos. La ley del talión no es una ley injusta como la han atacado. Lo que hacía la ley del talión no era fomentar la venganza, que es también lo que argumentan ellos. No es fomentar la venganza. Es lo que el Señor quiere con estas normas, era limitar la venganza. Le voy a poner un ejemplo. Por la corrupción del hombre,
por cómo somos nosotros. Si me sacan un ojo, lo que yo quiero es que no solamente al otro le saquen el ojo, sino que le saquen los dos. Pero como él, no sé si su corazoncito es igual que el mío, pero yo sí tengo una lucha tremenda con mi naturaleza. Entonces, yo no solamente quiero que le saquen el ojo, un ojo, el derecho, como me lo sacó él a mí, que le saquen los dos, sino todavía ir a agarrarle el corazón, sacárselo y bailar sobre él. Pero el Señor viene y pone límites. Con la ley del talión el Señor viene y pone límites. No, ustedes no se van a extralimitar más allá de lo que es justo, de la justicia. Una vez más, había unas leyes en donde él pagaba 7 veces más de lo que se había robado, en donde el hombre pagaba con la muerte. Habían pecados que eran pagados con la muerte, y habían otros aspectos en donde era esto, la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, precisamente por eso, para limitar la sed de venganza que el hombre tiene por su naturaleza corrupta. Y eso es lo que el Señor pretendía con la ley del talión. Ahora bien, pero yo os digo, dice el Señor ya le está dando otro sentido, se conoce también como la antítesis. El Señor ya le está diciendo, pero yo os digo, y ahí está la clave, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Lo que el Señor está diciendo es, no es que pongas la otra mejilla, desarma a tu contrincante, desármalo a él. ¿Cómo lo vamos a desarmar? Más adelante leemos nosotros, ustedes perdónenlos, ustedes bendíganlos, ustedes accionen contra él, bendigan a los que los maldicen. Lo que el Señor quiere decir es, no resistan ustedes al que es malo, es decir, ¿puedes evitar eso? ¿Puedes evitar que te peguen una mejilla? Evita que te peguen una mejilla. Y si llega un momento en donde lo haces, lo que el Señor dice es, perdónale. En el colegio estaba yo. Definitivamente eso fue el Espíritu Santo quien actúa a través de mí. Él es el que produce los frutos del Espíritu. Las obras de la carne las produzco yo. El fruto del Espíritu lo produce él. Una oportunidad íbamos en una camioneta, un grupo de estudiantes que íbamos a ir a... Yo estaba sacando el diversificado y me dice un individuo ahí, mira, me dice, yo te puedo, aquí mismo en este lugarcito, yo puedo arrastrarte y esto y lo otro. Gracias, amigo, me estás diciendo lo que tenés en mente, entonces, gracias. Así. Y el fulano ya después, hasta de último, me invitó un helado. Y se acercó, ¿qué onda? Quedó desarmado. No siempre va a ser así. No siempre va a ser así. Pero lo que el Señor quiso decir allí, cuando te hieren en la mejilla, si puedes evitarlo con bendición, con oración, bendiciendo cuando te maldice, si puedes evitarlo, evítalo, es decir, desarma emocionalmente a tu contrincante. Veamos un pasaje, capítulo 10, de aquí mismo de Mateo, 10:23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Se da cuenta usted? Se contradice el Señor entonces. Se contradice el Señor porque primero les dijo pongan la otra mejilla y déjense ustedes, déjense. Pero aquí ya está diciendo cuando lleguen a una ciudad váyanse a otra. No les dice el Señor esperen recibir más palo hasta que acaben con ustedes. No les está diciendo eso el Señor. Lo que el Señor les está diciendo, si les dan palo ahí, pues entonces dejen que les den palo en la otra costilla.
No, no, el Señor dice, huyan a la otra. Siempre con el pregón del Evangelio. Y huyan a la otra. Y con el pregón del Evangelio. Huyan a la otra. Con el pregón del Evangelio. Lo que el Señor quiere es que nosotros evitemos situaciones confrontadoras de enemigos, de ellos que nos van a hacer. Ahora, ¿significa ese pasaje que no vamos a pelear nuestros derechos? ¿Significa pon la otra mejilla en que no vamos a pelear nuestros derechos? Ahorita está famoso el bullying. Y entonces lo agarran a usted ahí en el colegio, todo el mundo, y lo empiezan a agarrar de patadas, y como solo le pegaron esta costilla, bueno, ahora rómpame la otra, muchacho. No significa eso. Fíjense que, y vamos a sacar ejemplos, el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, no abrió su boca. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Pero ¿saben qué momentos Él abrió su boca? Cuando en el juicio lo enjuiciaron. Bueno, todo su juicio fue injustamente. Pero dice la palabra de Dios que el hombre, ese príncipe de Israel que estaba para guardar las leyes, mandó a uno de los alguaciles que le abofeteasen. Y el Señor le habló a este hombre y le dice: si yo he dicho algo malo, dime en qué está malo. Estoy parafraseando al Señor. Dime en qué está malo. Y si no, ¿por qué me golpeas? El Señor defendiendo sus derechos, hermano. El Señor estaba ahí defendiendo sus derechos. Le estaba diciendo: golpéame, tú estás para guardar la ley. Y eso fue Pablo. Y con infracción de la ley me mandas a golpear. Tú estás para guardar la ley, pero no tienes ningún fundamento para golpearme. Pero el Señor enmudeció. Todo su juicio fue injusto, pero el Señor enmudeció. Pero cuando se trató de hablar de sus derechos, el Señor habló de sus derechos. Si esa autoridad continuó infringiendo injustamente al Señor, mayor castigo tiene el que me entregó a ti, dijo el Señor Jesucristo. Y se estaba refiriendo a los príncipes de Israel, ya no solamente a Judas, que participó ahí activamente, a los príncipes de Israel, mayor castigo tiene. El apóstol Pablo, una vez más, no significa dar la otra mejilla, no significa no pelear nuestros derechos. El apóstol Pablo les dice: siendo ciudadanos romanos, ustedes nos golpean sin previa sentencia. Y todos se asustaron. Es ciudadano romano. ¿Y cómo? ¿Con qué cantidades yo pagué por esto? Y este hombre sale con que es ciudadano romano porque Pablo estaba peleando sus derechos. Tú estás para cumplir la ley y con infracción de la ley me estás mandando a bofetear. Cuando la palabra del Señor dice: ustedes, hermanos, en 1 Corintios, hay algunos que osan llevarse a tribunales. Pero si hay alguien que incumplió conmigo un contrato, yo puedo llevarle. El error está en teniendo conflictos nosotros como cristianos, los ventilamos con los hombres allá. Para eso están los ancianos. Para eso están nuestras autoridades. No consideran ustedes de que ustedes van a juzgar a los ángeles y se consideran indignos ustedes todavía de juzgar estos asuntos, de tal manera que van buscando a los no sabios según la palabra de Dios, conocedores de la ciencia según la tierra, pero no sabios según la palabra de Dios. ¿Acaso no hay sabios entre ustedes? Es decir, conocedores de la palabra de Dios, para que juzguen esos asuntos. Entonces no significa tampoco que vamos a ceder nuestros derechos. Romanos capítulo 13 nos habla acerca de la autoridad y el por qué está establecida la autoridad. Y nosotros vamos a obedecer a la autoridad siempre y cuando no contravengan los principios divinos. Si llega un momento y nosotros vamos a hacer valer nuestros derechos, mire, ha pasado tal y tal cosa, y esta persona sigue infringiendo la ley, mis amados hermanos, esta persona se la va a arreglar con el Señor.
Siempre, normalmente los apóstoles entonces obedecían aspectos terrenales, en donde si ya no puede usted obedecer a la autoridad, sus injusticias es cuando contravengan los principios de la palabra de Dios. Cuando contravengan, empiezan a prohibir la evangelización, ahí sí vamos a tener que ir en contra de la norma misma que está establecida en esos países, en esos reinos. Ya imagínese usted como ancianos aquí, no, es que la diversidad sexual, que ahorita está muy de moda eso, nuestros vecinos mexicanos ya aprobaron leyes por la diversidad sexual, es decir, ellos tienen la opción de con quién van a casarse, ya aceptaron el matrimonio homosexual, mujer con mujer, hombre con hombre. Imagínense que aquí en Guatemala la necia idea se les ocurra de regular también eso, y para que ellos tengan aceptación en todos los sectores, digan que tiene que haber un homosexual como anciano en la congregación, un pastor homosexual. Eso sí no, ahí sí, un momento. No, amamos como personas a estas personas, pero no son regenerados, no los aceptamos. Entonces ahí sí vamos a poner un alto. ¿Qué es lo que quiso decir entonces el Señor? Fíjese que regresemos a Mateo capítulo 5 y vamos a leer ahora el versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. Todo ese pasaje del 38 al 42 tiene esa misma idea. Eviten. Si pueden evitar la confrontación, eviten la confrontación, no lleguen a tal punto. Desarmen a su contrincante emocionalmente, desármenlo de una vez. ¿Y cómo lo vamos a desarmar? Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, y mire, son verbos que un verbo siempre implica acción y movimiento, siempre implica hacer algo. Y el Señor dice, amen, bendigan, hagan bien, oren. Pero fíjense que ese bendecir tenemos que tener mucho cuidado. Hay unos bendecires, utilicemos así, hablemos así, unos bendecires que en realidad llevan el espíritu de la persona. La animosidad con la que la está diciendo es un maltrato. La otra vez en el Transmetro iba yo ahí parado y una señora iba sentada y se desocupó el asiento de al lado. Ya iba la doñita para sentarse con toda fe y alegría, dicen los muchachos, ¿verdad? Y rápido la que estaba sentada pone una bolsa. Es que se va a sentar ella. Y se levanta la doñita. Que el Señor la bendiga, oyó, que el Señor la bendiga. Yo, bueno, se reír igual que usted. ¿Se da cuenta usted que que el Señor la bendiga lleva una connotación de Señor, quiero hacer lo que Manuel puso de ejemplo hace rato, sacar el corazón y bailar sobre su sangre? Entonces ese bendecir en realidad lleva connotaciones por la animosidad de la persona y lleva ya con otras connotaciones. Tenemos que tener cuidado. Hace 8 días le decía a una hermana que tiene problemas, yo le decía a ella, perdónenlo, llegue ante el Señor y sincérese con el Señor. Yo entiendo esa situación. Dígale usted, Señor, tú has mandado que yo perdone. No me nace perdonar, no sé cómo hacerlo, pero yo te pido las fuerzas para perdonarlos. Si tú me lo has mandado es porque sabes que tengo la capacidad de hacerlo, así es de que por amor a ti no me perdono. Y vigilar nuestro corazón, que a partir de allí no sea algo disfrazado, un aborrecimiento disfrazado hacia otra persona. Es que ya lo perdoné, pero en realidad todavía guardamos rencor. Señor, ayúdame, y ponerlo en las manos del Señor.
porque esto solamente Él lo puede producir en nosotros. Ayúdame, Señor. Entonces, tener ese sumo cuidado. Le decía a esta hermana, no significa que usted inmediatamente lo va a aceptar en casa. Eso es algo que ustedes van a discutir. Eso es algo que está en ustedes. ¿De qué me sirve decirle esto? Usted tiene que aceptarlo, pero el individuo no se ha arrepentido y le va a seguir dando mala vida. Entonces, ¿de qué nos sirve eso? Entonces, no significa, es algo que ustedes van a arreglar y van a poner las cartas en la mesa. Las cartas en la mesa para decidir ese asunto, porque es un matrimonio. Es un matrimonio. Entonces, ustedes van a decidir. El perdón, en algunas oportunidades, no implica que usted o que el afectado esté obligado a decirle, va, está bueno, pues sí, aceptamos. Le voy a contar esto. Va a quedar en la grabación, pero no le van a decir nada a mi esposa. Tuve una novia, y solo le declaré, ella me dijo que sí por teléfono. Y con el que menos me imaginé, me hizo algo. Y fue lo que más me dolió. La persona con quien me lo hizo no es cristiano, no es de aquí. No todos los de zona 11 somos malos. No es de aquí. Y también la muchacha no es de aquí. Cristiana, entre comillas, de otra asamblea. Sala evangélica, sí. Pues entonces, después del tiempo, me empezó a llamar. Mira, perdóname. La primera vez le dije, mira, me disculpas, si en algún momento yo llegue y pase allí, tal vez no te vaya a dirigir la palabra, pero por favor me disculpas, como comprenderás tengo que recuperarme. Y así quedamos. Con el tiempo me empezó a llamar, después me dice, mira, perdóname. Si no tengas pena, te perdono. Sí, pero perdóname. No, de hecho, ya lo hice, no tengas pena, ya lo hice. Y me volví a llamar y así, otra vez el perdón. Pero es que yo no quiero que me perdones así. Entonces, ¿cómo quieres que te perdone? De verdad, yo no sentía nada, no tenía disfrazado ningún aborrecimiento hacia él. Los papás, yo me llevo bien con ellos. Es que yo no quiero que me perdones así, yo quiero que volvamos. No se puede. Mis hermanas se enteraron. Imagínate lo que podría pasar, llevar y vas a tener conflictos con ellos. Yo no ando jugando. Entonces vas a tener conflictos y ya desde ya te van a empezar a llevar mal. No se puede. Entonces no implica que el perdón va, sí, vamos a seguir. No, usted perdónelo porque es mandato del Señor. Es mandato del Señor. Ya que estoy en esto y ya que son jóvenes ustedes, por el amor de Dios, señorita, abra los ojos. Si le falló una vez, es fácil que le vuelva a fallar. No, perdóname. Y seguimos. Sí, se arrepintió. Y van a seguir. Por el amor de Dios, abra los ojos. Si eso es así de novios, imagínese usted cómo va a ser cuando ya esté usted asegurada, digamos. Usted no es ningún objeto para que Él lo asegure, pero usted es una joya del Señor. Entonces, póngase a pensar en eso. Una señorita llegó a la casa, le pidió a mi esposa, en otras oportunidades les habíamos atendido a ellos. Una buena forma de atender a los vecinos es cuando uno de sus enfermos, ayer uno de sus miembros está enfermo, ahí bien que lo escuche. Entonces, ¿me permitís orar por tu enfermo? Y habíamos atendido. Y en una oportunidad llega esta muchacha a mi esposa que le iba a hablar de unas cosas. Hay que le quiero hablar de unas cosas. Pase adelante, y cuando pasó adelante el ojo morado. Y platicando con mi esposa le dice, es que fíjese que él siempre ha sido así. Él desde que éramos novios me pega. Así como usted abrió los ojos, así abrió los ojos cuando mi esposa me lo contó. ¿Y qué está haciendo esa muchacha? ¿Qué estaba haciendo la primera vez? Ay Dios, manito, andate y hablar. Si es cristiano, acuse a ese sinvergüenza. De una vez. Porque si lo hace ahorita, imagínese después. ¿Qué no va a hacer entonces? Así de que no significa que va a ceder sus derechos. Significa que usted va a perdonar. Pero el perdón no significa que usted esté obligada y usted obligado a continuar con esa relación. Si viene alguien y me robó,
tenemos una empresa y me robó, yo la próxima yo voy a tener mis reservas con esa persona. Va a tener que demostrar, su fidelidad otra vez. Con ustedes es un tanto más fácil, porque aún no han iniciado una relación de matrimonio. Ya con matrimonio sí debe ser más difícil. El sermón del monte, todo el sermón del monte nos habla de eso, el espíritu de la ley. Fíjense que los judíos ya habían dicho, se basaban a esa norma, lo que establecía el texto, ahí se basaban y ahí se quedaban, y perdieron todo el espíritu de la ley, perdieron por completo. Solo voy a poner otro ejemplo nada más, Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 8. Este es otro ejemplo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Solo quiero decir esto. Cuando lea el sermón del monte y vea usted, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, el Señor está dando el espíritu del pasaje. Cuando dice, oísteis que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo, el que mira para codiciar, sea mujer o sea una mujer a un hombre, ya adulteró. Oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, ese ya es el espíritu del pasaje. El Señor está dando el espíritu del pasaje, es decir, la verdadera interpretación del pasaje. Ahora, otra pregunta. Aquí se está refiriendo a la palabra de Dios. Y fíjense que los judíos ya se ataban cosas aquí y se ataban cosas en la túnica. Desde la túnica, lo que se conoce como las filacterias. Y también habían unas como cajitas, ¿sí?, en donde tenían escritos los nombres. ¿Qué es lo que quiso decir el Señor? Pero fíjense que llegaba un momento en donde ellos se anotaban bastantes y en la medida también se iban alargando. Porque para ellos el que era más larga la filacteria y tenía más, era el que más sabía, el que más leía, el que más cumplía la Biblia o las Escrituras. ¿Será que eso quiso decir el Señor? Porque los fariseos llegó un momento en donde ya a propósito se la alargaban para ser vistos de los demás. Hermanos, el Señor no enseñó a atarse a filacterias. Aunque no había nada de malo en esa práctica, se considera que el Señor también tenía algunas filacterias. Cuando dice, si tan solo tocare el manto, el borde de su manto, entonces se considera que era de las filacterias. Pero entonces, no es eso lo que quiso decir el Señor. En este pasaje lo que les quiso decir el Señor es, escudriñen las Escrituras y enséñenlas a sus hijos. Cuando dice, escríbanlas en las paredes, no quiere decir que iban a tener todas las paredes pintarrajeadas, aunque bueno es tener pasajes de la Biblia, es bueno tener todos sus diplomas, bótelos y ponga ahí Juan 3:16, a los que a Dios aman todas las cosas le dan a bien, y ponga los pasajes, es bueno. Pero lo que el Señor iba más allá de pintarrajear todas las paredes de su casa. Lo que el Señor estaba diciendo es, en todo momento, ustedes mediten la palabra de Dios y en todo momento, estén en la calle, estén en la ciudad, estén en el campo, estén donde sea, enséñenselas a sus hijos. Lo que el Señor quiso dar a entender es no hacer filacterias. Lo que el Señor quiso decir es, ustedes escudriñen la Biblia y enséñenselas también a los otros. ¿Cuál sería el propósito por el cual se puso el saco? No es bíblico, es decir, un pasaje de la Biblia donde obliga a todos. ¿Cuál sería el propósito? Presentarnos arreglados, que haya una distinción en nosotros y presentarnos la mejor forma posible. Pero ya cuando lo hacemos una doctrina y empezamos por causa del saco a hacer divisiones, ya estamos cayendo igual que los judíos. Bien que los ministros nos presentemos así, arreglados. En lo personal, yo, si entro en un culto, solo con camisa o solo con chupa, yo no me siento mal. Porque qué tal se necesita
de mis servicios, y yo tengo la convicción de que al ponerme acá lo voy a hacer lo más arreglado posible, porque estoy representando a mi Dios. No me voy a presentar como un mamarracho aquí con pantalón de lona. Esos pantalones de cintura baja, tengan cuidado, porque eso los homosexuales los inventaron, los crearon, son homosexuales. En las cárceles de los Estados Unidos, porque golpeaban a los homosexuales, entonces ellos tuvieron una forma de identificarse, y era utilizar pantalones de cintura baja. Entonces tenga mucho cuidado. Imagínese usted, yo aquí con mis pantalones de esa forma, tengo que ser lo más arreglado posible, porque represento a mi Dios. Aprovechamos este punto para explicarle ese asunto. Entonces no es doctrinal imponerle a usted, pero cuando usamos esto para causar divisiones, hermanos, eso sí ya es malo. Vamos a pasar a otra regla. Vamos a dejar el espíritu del pasaje y vamos a ver los pasajes paralelos. No son pasajes paralelos, sino son pasajes paralelos. Dice esta regla: es importante considerar los pasajes paralelos. Son aquellas porciones bíblicas que se refieren a un mismo asunto. Le repito, son aquellas porciones bíblicas que se refieren a un mismo asunto y se encuentran en distintos lugares en relación con el pasaje que estamos estudiando. Punto y seguido. Se relacionan entre sí y tratan el mismo tema o asunto. Al usar los pasajes paralelos, tenemos tres beneficios. Se lo voy a leer mejor. Tenemos tres beneficios. Nos permiten interpretar armoniosamente la Biblia. Es decir, establecen una estrecha relación entre sus libros y nos quedamos admirados de él. Nos quedamos estupefactos de cómo uno que vivió en una época, en una sociedad distinta, en otro lenguaje, con otro que también de época diferente, años de diferencia, y tratan los mismos asuntos, y que no se contradicen, porque ya vimos esa regla de interpretación: la Biblia no se contradice, y que no se contradigan entre ellos. Eso sí es tremendo. Libros de historia entre ellos mismos se contradicen, y dependiendo de quién escriba, permiten conocer el otro beneficio. Permiten conocer un asunto bíblico de manera global o completa. Y número 3, nos ayudan a resolver alguna duda o aparente contradicción entre el contexto de varios relatos de un mismo asunto. Vamos a ver un tema como ejemplo. Y le cuento que ya terminó el folleto, ya terminamos el folleto, para la gloria del Señor, por fin.
Dije, oh, ya no lo reviso más, mejor lo paso a comisión y estilo, porque si no le sigo agregando más. Este tema que vamos a meditar ahorita, como ejemplo de esta regla, no está ahí en el folleto. Entonces, el folleto suyo ya está en comisión y estilo. Con el hermano Arnoldo estamos trabajando con ese folleto. Entonces, ahorita ya está en esa oficina. Entonces, ya esa oficina la va a pasar a la oficina de finanzas. Y ya oficina de finanzas se va a encargar a ver qué va a hacer con él. Y vamos a ver este tema. Vamos a ver este tema y vamos a ver los pasajes paralelos para ejemplificar los pasajes paralelos. Ya escuchó usted ese término, el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Pues vamos a ver en los pasajes paralelos cómo es, si es bautismo del Espíritu Santo, porque yo puse aquí bautismo en el Espíritu Santo, o también puede ser por. Esa misma palabra se puede traducir de dos formas. Y leamos en Mateo capítulo 3, vamos a leer del versículo del 1 al 12 está, pero vamos a reducir un poquito. Versículo 4 leamos. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lombos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Amén. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán. El bautismo era confesando sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Que el Señor siga bendiciendo nuestros corazones por medio de su palabra. Amén. Quiero que citemos algo. Versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. Está personalizando de una vez este bautismo, es decir, a quién correspondía. Entonces, el bautismo para arrepentimiento, como simbolismo de arrepentimiento, fue ministerio de Juan el Bautista. La iglesia no bautiza para arrepentimiento. La iglesia bautiza como evidencia de una persona que ya se arrepintió, que ya es salva. ¿Ya? Ese es el bautismo cristiano. Pero el bautismo, aquí directamente, los que venían a su bautismo, entonces ya era personal de él, este bautismo que era para aparejarle el camino al Señor. Bueno, versículo 11 dice, voy a poner tres elementos. Existen tres elementos para todo bautismo. Para el bautismo en agua y el bautismo aquí. Uno es el bautizador, con Z, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? El bautizado.
3, el elemento. ¿Sí? Para este ejemplo, para ejemplificar un poco más esto, ahorita me va a entender usted por qué escogí a mi hermana Betsaí, ¿verdad, hermano? Betsaí, ¿verdad? ¿Por qué escogí a la hermana para que usted me explique su bautismo en agua? Cuando usted se bautizó, ¿cuál fue el elemento en el que fue bautizado? Como es bautismo en agua, es el agua, ¿verdad? Ahí estamos. Es el agua. Bueno. ¿Quién fue el bautizado? En el ejemplo nuestro, la bautizada. ¿Quién fue la bautizada? Usted. Bueno. Yo, dice ella. Yo, dice ella. ¿Quién la bautizó? Ah, usted, dice ella. Yo, digo yo. Entonces, son 3 elementos en el bautismo. El bautizador, que en el caso de la hermana, yo le bauticé. Ahora entendió por qué tomé a ella como ejemplo, ¿verdad? Creo que fue la primera que bauticé. La segunda que bauticé en el misterio fue una hermana del Renacimiento. Fui yo. El bautizado fue ella, en ese caso. El elemento al que fue bautizado fue en el agua. Ahora vamos a ver el bautismo en el Espíritu Santo. No es del Espíritu Santo. No es bautismo del Espíritu Santo. Es bautismo en el Espíritu Santo. Y con los elementos, usted me va a entender por qué. Según el versículo 11, vuélvalo a leer y me dice usted quién es, vamos a poner el bautizado. Meditemos mejor el bautizado. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará. Son los oyentes de Juan el Bautista. Ahora, de los oyentes de Juan el Bautista, vemos nosotros que hay, versículo 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir? Entonces estaban los que confesaban y los fariseos y saduceos, pecadores, en otras palabras, que muchos de ellos no confesaron. Más adelante vamos a darnos cuenta que no solamente era este grupo. Entonces, los que confesaban y no confesaban, ellos son los bautizados. ¿Cuál es el elemento al que se, mejor dicho, voy en orden? ¿Quién es el bautizador? El versículo 11. No, el bautismo, me estoy refiriendo al bautismo en el Espíritu Santo y fuego, del versículo 11. Yo a la verdad os bautizo, dice Juan, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es el bautizador allí? Él os bautizará. ¿A quién le estaba aparejando Juan el Bautista el camino? Él es el bautizador. Él es el bautizador. Me refiero a este bautismo. El bautismo de Juan sí era Juan el Bautista. El bautismo del agua para arrepentimiento era Juan el Bautista. El bautismo del Espíritu Santo y fuego, el Señor Jesús es el bautizador. ¿Cuál es el elemento al que es bautizado? Él os bautizará en Espíritu Santo. Dice ahí el texto, y fuego. Yo ya me permito hacer una diferencia, Espíritu Santo o fuego. Hay algunos que interpretan el Espíritu Santo y fuego,
lo relacionan con Hechos 2, las lenguas como repartidas de fuego. Entonces es el fuego del bautismo del Espíritu, etc. Ahí se van haciendo ellos un rollo completo. El bautizador es el Señor Jesús, el bautizado, los que confesaban y los que no confesaban, y el elemento es el bautismo, es el Espíritu Santo, o también es el fuego, y ahorita lo vamos a entender. Otro pasaje paralelo, en Marcos capítulo 1, versículo 8. Marcos 1. Yo a la verdad he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Quiero que note algo ahí. Ahí dice Juan, yo los he bautizado en agua, pero él os bautizará, solamente dice, con Espíritu Santo. Ya no menciona fuego. Si vamos al contexto, solamente menciona los que llegaron a confesarse, está dirigiendo a los que llegaron a confesarse, pero no menciona a los fariseos, a los saduceos. Vamos rápidamente a Lucas 3. Al 20. Sobre todas ellas añadió además esta encerró a Juan en la cárcel. Perdón. 3, 7, aquí está. 3:16. Gracias, hermano Arnoldo. 3:16. Respondió Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ay, aquí ya menciona otra vez. Mateo menciona Espíritu Santo y fuego. Marcos menciona solamente en Espíritu. Lucas menciona Espíritu Santo y fuego. Y si nos damos cuenta, versículo 7. Y decían las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Decían las multitudes. Ahora salió una multitud. Generación de víboras. Está usando una metáfora. Generación de víboras los está identificando. Entonces eran una generación que tenían el carácter de unas víboras. Versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo, ¿qué haremos? Versículo 12. Otra esgrima. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Versículo 14. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumnies, y conténtanos con vuestro salario. Y como último, versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Amén. Y como para cierre final, se enteró de ellos un hombre perverso. Versículo 19. Entonces Herodes, Siendo reprendido por Juan, a causa de él reprendía a mujer de Felipe, su hermano, y todas las maldades que Herodes había hecho. Amén. Bueno, vemos por el contexto. Vemos por el contexto quiénes eran los grupos que estaban allí. Mateo presenta a saduceos, fariseos. Aquí estaba ya presentando a una gente que tiene el carácter como de serpientes. O sea, el mismo carácter de la serpiente antigua. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. También habían unos saduceos. También estaban unos publicanos. También estaban los soldados. Y luego, para acabar de amolar, se enteró del mensaje Herodes el tetrarca, que hablar del carácter de este hombre, que tampoco somos mejores que él. Y Lucas dice Espíritu Santo y fuego. Juan capítulo 1, versículo
24 y 27. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Aquí Juan solo menciona al Señor Jesucristo. Mateo dice Espíritu Santo y fuego. Marcos dice solamente bautismo en el Espíritu Santo. Lucas dice bautismo en Espíritu Santo y fuego. Juan solamente menciona el bautismo del Espíritu Santo, que es el Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta usted? Y ya aquí ya le va dando el Señor la luz, que este Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, es diferente. Aquí hay dos bautismos, mejor dicho: el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en fuego. Si nos damos cuenta por el contexto de Mateo, generación de víboras, ya el hacha está puesta sobre el árbol, ustedes van a ser como estopa, ya viene el juicio, lo está hablando de juicio. Entonces tenemos el bautismo en el Espíritu Santo, creyentes o los que confesaban, los arrepentidos, regenerados, salvados, todo eso, y Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, juicio. Los que no confesaban, los que tienen el carácter como serpiente de una generación de víboras, como los publicanos, como los fariseos, como los saduceos, como los soldados, como los que cobraban extorsiones y que se evidenciaba en eso su pecaminosidad, como el Herodes el tetrarca, que evidenciaba con su vida de incesto, de adúltero, su vida de pecado, y que el hombre actual no es mejor que él. Espíritu Santo es un bautismo y fuego. Entonces Juan presenta allí dos bautismos, y en esos dos bautismos el bautizador es el Señor Jesucristo. Repaso: bautismo en el Espíritu Santo, el bautizador es el Señor Jesucristo. Los bautizados son los que confiesan sus pecados, se arrepienten. El elemento es el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo, no es el bautizador, es el Espíritu Santo. Otro repaso: el bautismo en fuego. El bautizador, el Señor Jesucristo. Los bautizados son los que no confiesan. El elemento es el fuego. Si vamos a ver en Tesalonicenses, primero los Tesalonicenses 2. Primero los Tesalonicenses. Uy, se me perdió. Donde nos habla de en llama de fuego para dar retribución. ¿Has usado ese pasaje? Se me tupió ahorita la mente. Aquí está, segunda a los Tesalonicenses. Gracias. Capítulo 1, versículo 5, se lo voy a leer yo. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego. ¿Quién es el que se va a manifestar? El Señor Jesús, versículo 7. En llama de fuego,
para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Le leí el versículo 11 para lo siguiente. El apóstol Pablo dice: oramos para que ustedes sean dignos de su llamamiento. Aquel que dice ser arrepentido va a andar como es digno de su llamamiento. Uno que dice que es arrepentido, pero vive en su carne, vive en sus pasiones, no ha habido un cambio genuino en él, todavía le espera el bautismo en fuego, que el bautizador es el Señor Jesucristo. Él que no se arrepintió, tuvo un arrepentimiento de dientes a labios, como se conoce, pero no un genuino arrepentimiento, y el elemento es el fuego. Hebreos nos dice que ya no queda más ofrenda por el pecado, sino una horrenda expectación de hervor, de juicio, de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces no es el fuego del Espíritu Santo, como pregonan algunos, es el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en fuego. Bueno, eso ayudaría a explicar qué quiere decir la palabra bautismo. Bautismo, ¿sí? La palabra, de hecho, la palabra bautismo, algunos hermanos dicen que proviene del griego, pero yo más considero que es una transliteración del griego, no una traducción, sino una transliteración. La transliteración quiere decir es pasar una palabra tal como está de un idioma al otro idioma. La traducción de una palabra es buscar en otro idioma el significado de esa palabra. La palabra bautismo proviene de la palabra griega baptizo. Es una transliteración, por si alguien lo quiere comprar. Porque es decir, no se menciona nuestra palabra bautismo, pero es transliteración porque de un idioma, por la fonética, por la pronunciación, es bastante diferente. Se menciona, es decir, con nuestro acento lo mencionamos diferente, del inglés hacia el español. Yo digo shadow, pero un norteamericano ya le adorna a ellos, shadow, no sé qué, entonces ya le cambia. Bueno. Y quiere decir sumergir, meter algo en un elemento. Y la idea que presentaba para los griegos era aquel acto de teñir telas. Tenían ellos sus telas y luego lo tomaban y lo metían, lo zambullían, dicen en mi pueblo, lo metían allí donde se iba a teñir. Y ese era el acto de ellos. Entonces se está sumergiendo. Y es por eso que consideramos que la palabra o la forma de bautizar es por sumergimiento y no es por aspersión. Si gusta, después estudiamos el bautismo en agua, que es diferente. Bueno, no sé si hasta aquí ya quedó claro. Juan el Bautista presenta dos bautismos en realidad, no es uno. Creyentes. Y el bautismo en fuego es juicio, que por el contexto es a los que no confiesan. Ese bautismo, mis amados hermanos, fue profetizado por Joel. El bautismo, a partir de aquí ya nos vamos a ir solo con el bautismo del Espíritu Santo. Este bautismo es profetizado por Joel.
Vamos a continuar y vamos a irnos a el Evangelio según Juan 1, 20, ya leímos el 24 y 27, ¿verdad? Ahora vamos a leer el capítulo 14. Juan 14, 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce por vosotros. Le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Bueno, voy a ir un tanto más rápido. El bautismo, ahora ya va a empezar a hablar el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, lo borré. Y tomo, ya se me quedaron ustedes los elementos. Y dice acá, yo, el Señor Jesucristo, el bautizador, rogaré al Padre y para que venga el Espíritu Santo. Y quiero que note bien esto, para que esté con vosotros para siempre. ¿Se recuerda cuando estudiamos si podíamos pedir el Espíritu Santo en cada reunión? Todavía no estaba la doctrina de la permanencia del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía sobre una persona específica para una función específica en un tiempo específico y luego se iba. Por eso fue que David dijo, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero ya acá dice que esté con vosotros para siempre.